Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos a esta tercera clase y vamos a dar comienzo. Vamos a comenzar como solemos siempre, que es orando, y vamos a dar gracias por esta clase y vamos a orar también por el pastor, por Armando, por el equipo que ha ido a Colombia. El pastor Anderson me acaba de informar ahora que están en el avión rumbo a Bogotá. Así que nada, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias una vez más, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por esta tecnología que permite que nos unamos, Señor, que tengamos comunión entre nosotros. Gracias por el pastor Walter, Señor, oramos por él para que sigas derramando sobre su vida sabiduría, conocimiento, inteligencia y que la sepa transmitir a cada uno de nosotros, Señor. Gracias también por todo lo que estás haciendo con nuestro pastor, Señor, con el equipo de trabajo que se ha ido para Colombia y más tarde para Ecuador. Bendícelos, Señor, guárdalos en este viaje hacia Bogotá, Señor, y gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Walter, todo suyo. Muy bien, muy buenas tardes y muy buenas noches. Es una gran alegría estar otra vez juntos y gozándonos también de ver lo que el Señor está haciendo. La verdad que las fotos que hemos visto de esos jovencitos en el colegio, escuchando al pastor y luego abrazándose entre ellos, una experiencia de encontrarse con el Señor, es verdaderamente impactante, ¿no? Estamos realmente maravillados y gozándonos de lo que Dios está haciendo. Así que seguiremos orando para que el Señor siga mostrando sus maravillas. Quiero deciros que en la base de vuestras imágenes, ahí vuestras pantallas, al lado de levantar la mano, podéis encontrar un cartelito que pone transcripción en directo. Esto tiene uso para aquellos que no pueden escuchar bien, ¿vale? Es decir, que pueden usar subtítulos. Lo único es que me da la impresión de que los subtítulos aparecen en inglés, no aparecen todavía en español. Aquí Carmen ya lo está solicitando, yo le voy a dar permiso a ella, y el que lo solicite o yo ya está habilitado, si alguien lo quiere utilizar. Pero por lo que me sale a mí aquí y por lo que he estado leyendo hoy, todavía están en inglés. Así que esperemos que pronto pueda estar también en español, que sería lo más adecuado, me imagino, ¿no? Muy bien, pues vamos a compartir la pantalla entonces, como todos los lunes, para comenzar así con nuestra clase. Una iglesia ejemplar. Hoy vamos a centrarnos en nuestra tercera clase en el capítulo 1 y la verdad que no va a ser fácil poder cubrirlo entero. He hecho un esfuerzo de resumir, de quitar parte del material para comprimirlo en el material que os he enviado. Realmente no tengo interés en cubrir el material y ir rápido. Me interesa más bien dejarnos guiar por el Señor en cuanto a aquellas cosas que pongan mi corazón como más relevantes para remarcar. Si podemos cubrir el material, vale, perfecto. Si queda algo en el camino, pues retomamos el próximo lunes. O luego ya veremos más adelante la posibilidad de retomar el tema. Obviamente que nos queda solo un lunes más y la epístola a los tesalonicenses no la vamos a poder acabar en el tiempo que disponemos. Creo que ya hay otros planes para el mes de octubre y luego más adelante pues ya el pastor nos irá compartiendo lo que se vaya decidiendo. Comenzamos entonces con el apunte del capítulo 1, un saludo apostólico. Aquí ya tenéis para cubrir, es muy sencillo, Pablo y sus compañeros de ministerio, Pablo, Silvano y Timoteo. En esta carta notamos que Pablo no tiene necesidad de presentar credenciales. Escribe a la iglesia incluyendo en el saludo a sus compañeros de misión.
no son ellos coautores de la carta, pero son mencionados porque forman parte del equipo de trabajo. Ellos tenían interés en la vida de la iglesia y porque también eran amados y apreciados por los creyentes de Tesalónica. No es la única carta en la que Pablo comienza hablando en plural o saludando en plural. Él da la impresión de que es todo el equipo misionero el que escribe la carta, pero inmediatamente Pablo va a pasar a la primera persona y descubrimos que en realidad el autor de las cartas es él. Lo que sucede es que él está de esta manera involucrando a los hermanos que han trabajado y que son conocidos por los hermanos de Tesalónica. Nos da la sensación también de que aparecen en un orden lógico. Pablo es en primer lugar el apóstol, Silas o Silvano en segundo lugar como el mayor en edad, el que arrancó este segundo viaje misionero, y finalmente Timoteo, que se agrega en el capítulo 17 de Hechos como un joven aproximadamente de 18 años, diríamos, para reemplazar al joven Marcos, que ya sabemos que en el primer viaje se había vuelto atrás y en el segundo viaje hubo una desaveniencia entre Pablo y Bernabé. Así que en este sentido, entonces, estos aparecen en este orden. Volvemos a recalcar que Pablo no menciona su título de apóstol, ni su llamado, ni la voluntad de Dios como lo hace en otras cartas. Y esto, la mayoría de los comentarios nos indican que había una relación estrecha de profunda amistad con la iglesia y por eso él no hace mención de su apostolado. Pero no tenemos que olvidar que en el capítulo 2 él va a tener que aclarar su forma de proceder porque obviamente había algún tipo de problema en cuanto a su manera de hacer las cosas, en cuanto a su llamado, y de esto señalamos algo la semana pasada. Luego tenemos a Silas. Silas aparece en Hechos capítulo 15, versículo 22, acompañando a Pablo para compartir los resultados del concilio, el primer concilio de la iglesia, para tratar el tema de la circuncisión y los judaizantes. La primera experiencia de Silas fue ir de Jerusalén a Antioquía y tuvo obviamente que acostumbrarse a un nuevo entorno y a las circunstancias que vivían los equipos misioneros en aquel tiempo. La primera experiencia de Silas es una experiencia de sufrimiento. Probablemente se pudo gozar al ver al Señor proveer a través de Lidia, ahí en Filipos, que les invita a vivir en una forma acogedora, y eso sin duda alguna le alegraría y estimularía. Se habían convertido unas cuantas personas, una de ellas pudiente, les invita a su casa y tal, pero las cosas cambian abruptamente y terminan en la cárcel luego de ser azotados y tratados como delincuentes. Y nosotros nos preguntamos, ¿pudo esto generar algún tipo de crisis en la vida, en la fe de Silas? ¿Qué cosas pasaron por su mente en esos momentos? No lo podemos saber. Le vemos al lado de Pablo, identificado con él, orando y cantando, con las espaldas laceradas por los azotes, en una mala posición, con el cuerpo, ya que tenían los pies en el cepo y seguramente eso les impedía dormir. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Pues aprovechan para orar y alabar al Señor y así dar testimonio del Evangelio. Obviamente que Dios intervino de una manera milagrosa, ya que si su fe pudiera haber comenzado a flaquear, fue fortalecida maravillosamente por la intervención liberadora del Señor. Y ahora él sabía
que aunque en su hogar en Judea seguramente estaría más seguro y cómodo, su lugar era donde Dios le enviara. Y esto es algo que en el ministerio debemos tener claro. No siempre estar en el centro de la voluntad de Dios nos garantiza que no vayamos a tener alguna especie de sufrimiento o situaciones difíciles donde nuestra fe va a ser probada. Lo mismo luego tenemos a Timoteo como un joven que se ha criado en un hogar mixto, que sufrió la marginación propia de alguien que viene de dos procedencias. Su madre era judía, su padre era griego, y entonces esto crea una situación difícil en su hogar. Sin embargo, su madre trabaja en su educación espiritual, tanto su madre como su abuela, y esto es algo que más tarde Pablo va a recalcar escribiéndole en su segunda carta. Su experiencia con Dios no es como la de Pablo, con una potente luz del cielo, pero no fue menos importante ni menos trascendente. Esto es lo que Pablo les hace valorar. Y aquellas que me estáis escuchando hoy, que sois abuelas, aquellas que sois madres, no perdáis el privilegio de ser quienes enseñen a sus hijos las verdades maravillosas de la palabra de Dios. Es lo que les hará ser sabios en la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay lamentablemente hogares donde la educación espiritual de los hijos se deja en manos de la iglesia, en manos de los programas que la iglesia ofrece, y gloria a Dios por los programas y gloria a Dios por los diversos ministerios que las iglesias tenemos para atender a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Pero la responsabilidad espiritual de la educación de nuestros hijos está en los padres primeramente y luego también en los abuelos. Recordad que cuando Dios le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio que los padres deben enseñar a sus hijos, también les dice a los hijos de tus hijos. Y esto es porque Dios se quiere asegurar la transmisión de la fe, ya sea que los padres o desaparezcan o no cumplan su función. Los abuelos tenemos el llamado y el mandamiento bíblico de formar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y aunque nuestros hijos puedan caer en la incredulidad o en la rebeldía espiritual y pretendan oponerse a que como abuelos trabajemos la vida espiritual de nuestros hijos, primero tenemos que obedecer a Dios. Y Dios nos manda enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que esto se cumplió en Timoteo y Pablo lo destaca de una manera especial. Ahora seguimos adelante, hemos hecho un breve resumen de la vida de estos hombres, los destinatarios de la carta. Pablo les llama iglesia, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como vemos, es dirigida a una iglesia local concreta, puesto que aparece con el artículo, y les llama iglesia, que significa los llamados afuera o llamados de afuera. Entre los griegos se usaba para definir un grupo de ciudadanos reunidos para tratar asuntos del Estado. En la versión Septuaginta, en la 70, este término se utilizaba para la congregación de Israel convocada para cualquier propósito determinado, sea para lo que sea que les hubiesen llamado, eran llamados eclesia, iglesia o asamblea. Ahora bien, una manera de definirla la tenemos aquí. En forma de resumen diremos que la iglesia es un conjunto de personas congregadas, no porque hayan decidido venir juntas, sino porque Dios los ha llamado a su presencia.
no tanto para comunicarse pensamientos personales y opiniones personales, sino para escuchar la voz de Dios. Qué hermoso es cuando recibimos ese llamado de parte del Señor y formamos parte de una iglesia local, de la iglesia universal, es decir, hoy se nos abre una manera diferente de estar juntos y damos gloria a Dios por esto. Pero la presencialidad, como es el caso de la visita que el pastor Sierra está realizando ahora a Colombia, ahora que hizo en México y Estados Unidos hace unos meses atrás, el hecho de estar con nosotros aquí también en el verano cuando nos visitó, el hábito de reunirnos semana tras semana como pueblo de Dios, no lo hacemos para hablar de filosofía, ni de política, ni de gustos personales. Lo hacemos para escuchar la voz de Dios. Cuando en Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo ora para que los santos podamos conocer el amor de Dios, dice, para que podáis conocer con todos los santos el amor de Dios. Es cierto que Dios puede manifestarme su amor en una manera íntima y personal. Y yo experimento el cuidado y la dirección y el amor de Dios en mi vida. Y gloria a Dios por eso. Pero la soledad y el aislamiento no entran dentro del plan de Dios para los creyentes. Él nos ha colocado en un cuerpo, nos llama para que escuchemos juntos la voz de Dios. Y eso es una bendición tan maravillosa. Por eso cuando nos congregamos en el nombre del Señor y sentimos la presencia del Señor conforme a su promesa, donde 2 o 3 están congregados, allí estoy yo en medio de ellos, pues experimentamos algo que el mundo desconoce absolutamente. La iglesia pertenece a Dios, la iglesia viene de Dios, y si no hubiera obrado el amor de Dios, no hubiera habido iglesia. Si Dios no hubiera sido comunicativo, no hubiera habido mensaje ni ayuda para la iglesia y ayuda a través de la iglesia. Pablo les sitúa en un lugar muy especial. Dice que están entre Dios Padre y el Señor Jesucristo. En su posición terrenal estaban en Tesalónica, una ciudad hostil y pagana, llena de peligros y pruebas para la iglesia. Pero lo que sus paisanos tesalonicenses les negaban, ellos lo encontraban en Dios, gracia y paz. Es llamativo que hay otras cartas donde el apóstol Pablo se refiere a la iglesia y él la describe en un lugar muy especial, en Cristo. Generalmente es lo que encontramos cuando escribe a los Corintios, a los Romanos, a los Filipenses o a Efesios. Sin embargo, en Primera y Segunda Tesalonicense llama la atención que él diga en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En este sentido, podemos destacar entonces que Pablo está reconociendo una posición celestial. La iglesia recibe la vida de Dios y es participante de la naturaleza divina. En 1 Pedro 1:4 lo dice claramente que hemos sido hechos participantes, 1 Pedro 1:3, de la naturaleza divina. La relación es posible en el Señor Jesucristo, que es donde están colocados todos los creyentes. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice en este precioso versículo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, redención y santificación. Los creyentes tienen entonces relación con las 3 personas divinas. Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros,
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y luego tenéis una errata allí, porque en vuestros apuntes pone 2 Corintios 13:11 y es 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Por lo tanto, esta dimensión maravillosa de una iglesia local la coloca en una posición celestial. Estamos en Dios Padre. Y creo que lamentablemente en las iglesias locales nos solemos olvidar de esta posición que tenemos en Cristo. Estamos en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En este sentido, Pablo considera en igualdad divina a Cristo con el Padre. Y es muy interesante pensar cómo él le describe aquí. El título Señor Jesucristo. Señor es la palabra kurios, que indica la condición divina de Cristo. Era el título que se usó en la traducción del hebreo al griego en la Septuaginta, donde se aplicaba el título kurios o Señor a el título Jehová que aparecía en el Antiguo Testamento. Él es Señor por ser la segunda persona divina. Como él mismo lo dijo, id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él es Señor porque ha sido exaltado a lo sumo y es adorable. Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. También sabemos que Él es Señor porque es el Creador. En Colosenses 1:16 dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es Señor por sus derechos de redención al comprar la iglesia con su propia sangre. Dice en 1 Pedro 1:18, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y podríamos tener otras citas más, como 1 Corintios 6, 19 y 20, donde se nos habla del precio que se pagó, por el cual ahora pertenecemos al Señor. Hemos sido comprados por precio y tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Le pertenecemos a Él en vida o en muerte y le debemos fidelidad. Él es Señor, pero también es Jesús. Jesús es el nombre que expresa su condición como Salvador. En Mateo 1:21 el ángel lo anunció así, darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo es el título que lo señala como Mesías, que es la esperanza del creyente. En Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que aquellos discípulos que le conocieron primero como hombre y luego como Mesías, frecuentemente utilizaban el nombre Jesucristo. Pablo le conoció primero en su gloria celestial y él frecuentemente utiliza Cristo Jesús. Cristo, el que le designa en su carácter de Mesías y como esperanza del creyente, y como Jesús en segundo término. Bueno, esto es una interpretación nada más, ya que Pablo no conoció personalmente en vida al Señor Jesús. Pero de todas maneras, Cristo Jesús describe al excelso, al que se humilló a sí mismo y da testimonio de su preexistencia. Jesucristo describe al menospreciado y rechazado, que fue después glorificado
y da testimonio de su resurrección. Cristo Jesús sugiere gracia, Jesucristo sugiere gloria. Qué bonito es pensar en estos aspectos tan preciosos de la persona del Señor Jesucristo. Amados hermanos, la palabra de Dios le exalta, le coloca allí para que nosotros nos detengamos a valorar estos nombres y estos títulos que nos recuerdan que nuestro Salvador es precioso. Para vosotros, pues, dice Pedro en su segundo capítulo, verso 7, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Y si como fruto de esta clase la persona de Cristo resplandece algo más en nuestra vida, pues ya me doy por satisfecho. Que el nombre del Señor sea glorificado. Luego tenemos una unión vital. La iglesia está firme y segura, fundamentada en su fe en Dios como su Padre y en Jesucristo como su Señor. Subsiste por esa comunión y vive de su vida. Pablo dice allí gracia y paz en el saludo. La idea de una provisión de gracia, que es la expresión del favor divino que salva. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a notar que en los saludos de Pablo, la gracia va siempre antes que la paz. Gracia es el espontáneo e inmerecido favor de Dios en acción, su amorosa y gratuita bondad en operación. Y esta es una muy bonita manera de describir la gracia como expresión de misericordia, pero también como sostén eficaz de los salvos, porque la gracia se ha derramado sobre nosotros no solo para salvación, como explica Pablo a los Corintios capítulo 2, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, cuando dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Sino que también Romanos 5:2 dice, pero tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia es la atmósfera en la cual el creyente subsiste, en la cual el creyente vive el día a día, sostenido, envuelto, llevado adelante por la gracia de Dios. Pero también se habla aquí de una provisión de paz, que es el resultado de una relación correcta con Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra griega para paz es la palabra eirene, de donde se deriva el nombre Irene. No sé si habrá alguna Irene hoy escuchándome, pero es un nombre muy bonito. Significa orden, significa orden. Donde hay esa paz, todas las cosas están en su lugar. Todas las cosas están en su lugar y funcionan bajo la voluntad de Dios. 1 Corintios 14:33 dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. La gracia entonces es la fuente. La paz es el caudal de bendiciones que emanan de esa fuente. Ambas cosas se originan en Dios. Como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo buen don perfecto desciende de lo alto y nos son dadas en Cristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, aquí al hablar de la gracia y la paz, Pablo nuevamente manifiesta la condición divina de Cristo en igualdad con el Padre y esta paz, esta gracia y paz son de Dios nuestro Padre y
del Señor Jesucristo. Así que esta bendición se alcanza si la comunión que tenemos con Cristo es real. Allí está para nuestra bendición. Muy bien. Bueno, no sé qué está pasando aquí. Yo estoy borrando algunas cosas raras que me está queriendo hacer el ordenador y seguimos adelante. Ahora tenemos una iglesia escogida, segura de su elección. Pablo eleva una oración de gratitud y las razones de su gratitud al Señor son por dos razones, porque recuerda algunas cosas que vamos a detallar ahora y porque conoce también otras cosas. Ya hemos mencionado que Pablo eleva una oración de gratitud. Dice aquí el verso 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Él dice aquí, damos gracias a Dios. Y esto nos recuerda que cada uno de ellos tenía una vida de oración. Pablo hace mención de las oraciones de Epafras cuando escribe a los colosenses, habla de sus oraciones y de las de Timoteo y también de las oraciones de Silas. Cada uno compartía tiempos de oración grupal y siempre es necesario dedicar tiempo a la oración, incluso más que a la planificación, aunque lamentablemente a veces por nuestra humana debilidad tendemos a dedicar más tiempo a hacer planes que a orar. La oración era precisa, memoria de todos vosotros, es decir, oraba por necesidades concretas, orando por el nombre de cada hermano, agradeciendo a Dios la obra que veía en ellos, que la iglesia existiera, que la iglesia tuviera una actitud y actividad correcta y que la iglesia tuviera una esperanza gloriosa. Todas estas cosas se las encuentra fácilmente en las distintas epístolas, cuando Pablo escribe a los Efesios, a los Filipenses, a Colosenses. Por lo tanto, una oración correcta no solo pide, sino que alaba y agradece. Ahora, ¿qué recordaba Pablo de los tesalonicenses? En primer lugar, la obra de fe. En ellos se manifestaba la fe como corresponde a todo verdadero cristiano. La fe es necesaria para la salvación. Efesios 2:8 y 9 y Romanos 5:1, que ya hemos mencionado en relación a la gracia y en relación a la paz. Sin embargo, quiero destacar aquí que la fe no solo es necesaria en la salvación. La fe es algo que hace un trabajo en la vida del creyente porque le lleva a la santificación. Hay una frase que leí hace años atrás de un pastor americano que en varios de sus libros la repite una y otra vez, y yo la he hecho mía esa frase, y es la siguiente: la fe que justifica es una fe que santifica. Vuelvo a repetirla a los que estáis tomando nota. La fe que justifica es una fe que santifica. Es decir, la fe para la salvación es la fe que luego va a guiarme y orientarme a crecer en santidad en la vida cristiana. Por eso ponemos aquí
que la fe es necesaria para el desarrollo correcto de la vida cristiana. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él galardona a los que le buscan. Creo en Él con temor reverente, porque al ser Él mismo el galardonador, escudriñará mi vida y mi fe. La palabra obra de fe en el griego es la palabra ergón, que significa expresión práctica, resultado, y se refiere a lo que en ellos produjo la conversión. La fe que salva es también la fe que actúa. Esta obra de fe no es realizada por la búsqueda de una ganancia personal ni por temor a un castigo. Es realizada en plena convicción de que lo que se hace le ha sido encomendado por Dios y que trabaja no para los hombres, sino para Dios. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, creo que alguien está trabajando a la par mía, resaltando algunas cosas que espero no sean molestas para los demás. La obra de fe. Luego tenemos también el trabajo de amor. Trabajo de amor. Esta trilogía es muy habitual en las epístolas de Pablo. Si las leéis, si las remarcáis en vuestras Biblias, las vais a encontrar. Una y otra vez Pablo recalca el amor, la fe y el trabajo, la fe, el amor y la esperanza en la vida de los creyentes y en las iglesias a las que él les escribe. Aquí la palabra trabajo de amor habla de trabajo duro, trabajo pesado, un trabajo esforzado que desemboca en fatiga, labor ardua, penosa. No porque trabajaran a desgano ni por la fuerza, ellos trabajaban impulsados por el amor. La frase da a entender las molestias que el verdadero amor está dispuesto a soportar en bien del amado. Y esto es algo también importante de recalcar aquellos que estáis en el ministerio, aquellos que tenéis ese deseo de servir al Señor, de liderar de alguna manera, de trabajar en distintas áreas de la vida de la iglesia, tenéis que saber que hay un trabajo de amor que se espera de cada siervo, sierva del Señor. ¿Por qué? Primeramente porque el amor es señal del nuevo nacimiento. En Romanos 5:5 dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que una evidencia de que soy salvo es que yo voy a amar a mis hermanos. Juan lo afirma en su primera carta, capítulo 4, versículos 7 al 13, donde dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si seguimos leyendo, pues va a decir allí que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Por lo tanto, un creyente que quiere servir a Dios lleva adelante un trabajo de amor que le va a costar un precio, que va a ser un trabajo arduo, penoso, que vendrá acompañado de fatigas, pero lo va a hacer porque ama a Dios y porque ama a las personas a las que quiere ayudar. Hay una definición de amor que me ha acompañado también a lo largo de mi vida, de ministerio pastoral, que cada vez que tengo que hablar del amor a los hermanos, la menciono. Y es muy sencilla. Amar es suplir necesidades. Apunta a esa frase. Amar es suplir necesidades.
Si yo veo a un hermano en necesidad y le doy una palmadita en la espalda y le digo, arréglatelas, pues eso realmente pone en tela de duda que yo experimente el amor de Dios en mi corazón. El amor de Dios suple necesidades. Amar es suplir necesidades. Y una señal de amar es precisamente el estar dispuesto a pagar el precio que eso puede conllevar. El amor es señal de plenitud espiritual. Pablo lo dice claramente a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Así que Pablo está contrastando allí en Gálatas las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Y notemos que no son las obras del creyente que ha recibido el Espíritu, sino el fruto que produce el Espíritu en la vida del creyente, del cual este es simplemente un portador. Es decir, el creyente es un portador del fruto del Espíritu y el Espíritu Santo es la respuesta divina al problema de una vida justa. Yo no la puedo vivir por mis fuerzas, pero el Espíritu Santo mora en mí y produce ese fruto del que Gálatas 5:22 habla y que no es nuestro tema en esta noche. Seguimos adelante porque también Pablo va a destacar la constancia en la esperanza. La constancia en la esperanza. La palabra griega upomone, perseverancia, mantenerse firme bajo circunstancias adversas, sin vacilación. No habla de una resignación pasiva ni de un optimismo superficial, es mirar al futuro como parte del equipamiento para enfrentar las circunstancias con las que nos encontraremos. En esto el creyente es llamado a imitar a Cristo, a imitar a Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que tenemos el ejemplo del Señor. Además, también entendemos que el creyente es capacitado para soportar las pruebas. En Santiago 1, 3 y 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, con la vista puesta en el final. Santiago 5:11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Por lo tanto, si comparamos las epístolas de Pablo, encontraremos un notable paralelo. Pablo pedía o agradecía por la evidencia de tres virtudes: fe, esperanza y amor. Y en este caso, él conocía el amor de Dios hacia ellos y les dice, versículo 4, sabiendo, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Amados de Dios. Y la palabra que utiliza allí es la palabra agapetos, que procede de agapao, y se utiliza para describir la actitud de Dios hacia su Hijo, hacia la raza humana en general, hacia aquellos que creen en el Señor Jesucristo en particular, y para expresar su voluntad a sus hijos con respecto a la actitud que tienen que mostrarse mutuamente. El amor solo puede ser reconocido basándose en las acciones que provoca. Dios nos amó y dio a su Hijo. Ahora yo debo responder a ese amor.
Por lo tanto, no sería bueno que al contemplar a mis hermanos en la fe, antes de cualquier otra cosa, yo pensara, son amados de Dios. ¿Qué es lo que miras en tus hermanos en la fe? ¿Qué ves cuando ves a los otros miembros de la iglesia? ¿Ves problemas? ¿Ves criterios diferentes? ¿Ves maneras de hacer las cosas que no te agradan a ti? ¿Te pones celoso? ¿Qué es lo que surge en tu corazón cuando miras a tus hermanos en la fe? Pues Pablo los miraba y ¿sabéis cómo los veía? Como amados de Dios. ¿Y qué conocía? Conocía también la elección de ellos, su elección de vosotros. Muy bien, aquí se nos abre un tema algo difícil de tratar. La doctrina de la elección. Perdonad, ya son 40 minutos hablando y la garganta comienza a quejarse. Muy bien, la doctrina de la elección. Les he colocado unos pocos apuntes, vamos a completarlos ahora y vamos a mirarlo muy rápidamente porque es imposible estudiar este tema y todas las aristas. Hay libros enteros por escritores mucho más capacitados que nosotros para explicar este tema de la elección. Sin embargo, vamos a dejar unas pinceladas. La idea bíblica de la elección la encontramos en más de un sentido. Por ejemplo, Israel como pueblo para privilegios y servicios especiales. Claramente Deuteronomio 4:37 y muchos pasajes más, Moisés les dice, por cuanto él amó a sus padres, escogió a su descendencia después de ellos. Luego también hay individuos para oficios, servicios especiales como Moisés, sacerdotes, reyes, profetas y apóstoles. Incluso Pablo, Hechos 9, cuando el Señor le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, individuos para ser hijos de Dios y herederos de la gloria eterna. Quizá uno de los textos fundamentales, Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Por lo tanto, es imposible negar que haya una doctrina de la elección. Ahí lo tenemos muy clarito en las páginas de las Escrituras. ¿Cómo la definimos? Pues la elección es el acto eterno, por el cual, el acto eterno de Dios, por el cual, en su soberano beneplácito y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, elige cierto número de personas para hacerlas recipientes de gracia especial y de eterna salvación. Así que aquí tenéis una pequeña definición, pueden haber otras tal vez más completas, más técnicas, pero creo que esta es sencilla y fácil de comprender. Dios, en un acto soberano de su buena voluntad y sin mirar o considerar que haya mérito alguno en nosotros. Me escogió a mí porque yo era mejor que otros. En ninguna manera. Él escoge personas para hacerles recipientes de su gracia y de su eterna salvación. Ahora vamos a matizar algunas cositas. La característica de la elección. En Romanos 8:30, Pablo explica qué es la elección. Dice Romanos 8:30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y entonces allí tenemos la elección en el contexto de la obra completa de Dios, de la cual un día experimentaremos totalmente cuando ya estemos
en la presencia del Señor. Luego, en Romanos 9, Pablo explica cómo funciona la elección, ¿vale? Y allí en Romanos 9, Pablo va a tomar a Israel como ilustración. Y a partir de aquí os voy a dejar las notas para que como tarea vosotros las podáis leer, las podáis repasar, porque realmente lo que Pablo está haciendo en Romanos 9, 10 y 11 no es hablar de la salvación individual de una persona. Él está pensando en la filosofía de la historia. Pablo está explicando cómo funciona la elección. Cuando Dios escoge a Israel, tenía como objeto el servicio al mundo, a la humanidad. A Pablo no le Pablo no le preocupan los individuos cuando en Romanos 9 habla de esto, sino de las naciones y masas de gente, y habla de la elección de Israel no para vida eterna, sino para privilegios y deberes. Es decir, Dios sí tenía un plan de salvación que tenía que llevar a cabo y escoge a Israel para hacerlo. Y eso trajo para ellos ventajas, pero también obligaciones. Y debemos tener presente que la elección de la que se habla en Romanos 9 al 11 es nacional y no individual. Incluso cuando allí se menciona a Jacob y a Esaú, y dice a Jacob amé, a Esaú aborrecí, en realidad es una frase que viene de Malaquías y que tiene que ver con la elección soberana de Dios para roles distintos en la historia de las naciones. Es decir, como de hecho ese a Jacob amó y a Esaú aborrecí, viene de lo que Dios le dijo a Rebeca, cuando en su vientre le dijo que había dos naciones, en tu seno hay dos naciones y el mayor servirá al menor. Pero como individuo, como persona, si tú lees la historia de Génesis, vas a ver que Esaú nunca sirvió a Jacob. El paso del tiempo luego demostró que Edom era una nación que se merecía el juicio de Dios, tanto como Israel cuando comete los mismos pecados. Por lo tanto, ese aborrecimiento de Dios para con Edom no significa que los edomitas individuales no puedan ser salvos. En el cielo nos vamos a encontrar con edomitas que experimentaron la salvación y la gracia de Dios. Como tampoco el amor de Dios para Israel no significa que por ser judíos individualmente no necesiten ser salvos. En el infierno habrán judíos que no han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Por lo tanto, tenemos que entender que al hablar de la elección, Pablo está hablando de una manera más general. Y si miramos también la historia, vamos a ver que Esaú recibió grandes bendiciones terrenales. Cuando Jacob volvió escapando de Labán para reencontrarse con su hermano, le entregó un montón de regalos. ¿Y qué le dijo Esaú? Guárdatelos para ti, no los necesito. Dios me ha dado suficiente. Por lo tanto, Dios estaba trabajando a una altura que a veces nosotros nos quedamos pequeños. Por lo tanto, aquí tenéis esas notas acerca de la injusticia que algunos suponen hay en Dios cuando se piensa en este tema de la elección. Nosotros vamos a ir adelante porque ya queda poquito tiempo para concluir nuestra lección de hoy. Vuelvo a repetir, ahí tenéis algunas notas sobre objeciones a la elección, es decir, los que dicen que es incongruente con el libre albedrío, los que hacen suponer a Dios como autor del pecado. Así que estas son algunas de las objeciones. Otros dicen que es innecesario predicar el evangelio. Y finalmente dejamos esta conclusión. Brevemente está el tema tratado aquí. Quedan muchos interrogantes que siempre quedarán hasta que en la eternidad podamos conocer como fuimos conocidos. Y nuestra perspectiva
con respecto a esta doctrina es que Dios por un lado escoge y que el hombre por otro lado también escoge y es responsable. Y esto en alguna manera Dios trabaja para que conozcamos al Señor, aceptemos el Evangelio y pasemos a formar parte del cuerpo de Cristo como una decisión personal. Nadie que va a estar en el cielo sin querer ir al cielo, en el sentido de haber confiado en Cristo. Nadie que esté en el infierno estará deseando estar en el cielo, porque en realidad serán personas que han decidido rechazar el mensaje de la salvación y rechazar a Jesucristo como Salvador. Así que cerramos este tema y seguimos ya en la recta final. Pablo menciona las evidencias prácticas de esa elección. Versículos 5 al 8 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis qué clase de personas fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis llegado a ser un modelo para todos los de Macedonia y de Acaya que son creyentes o que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Las evidencias prácticas de esa elección. Una iglesia misionera, una iglesia misionera. Ellos tenían un ministerio poderoso en el versículo 5. Junto con aquella recepción espiritual de parte de los tesalonicenses, encontramos que la descripción de la forma que da Pablo y sus compañeros es que realizaron una tarea evangelística maravillosa. Dice allí que la palabra fue entregada con poder. El evangelio no es la presentación de una idea solamente, sino la operación de un poder. Es Dios quien está obrando para la salvación de los hombres, arrancándolos de los poderes de la destrucción y transformándoles a una nueva vida. Esa palabra fue entregada en el Espíritu Santo. El mensaje de la cruz, que para el hombre natural es locura, aplicado por el Espíritu Santo poderosamente lo trae a la experiencia de salvación. Y esto es algo que nos sorprende maravillosamente, cuando de pronto vemos a personas que derraman lágrimas de arrepentimiento y de alegría, y hay todas esas emociones porque el velo les ha sido quitado, y lo que antes era una locura, ahora es una maravillosa bendición. La palabra fue entregada con plena certidumbre, dice Pablo aquí. Vosotros, nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Es la convicción de que el Espíritu coloca también en el corazón del que predica. Es una bendición cuando uno experimenta eso, de compartir la palabra y sentir que hay una respuesta, porque el Espíritu nos hace saber que estamos transmitiendo, llegando al corazón de las personas. Es tan importante experimentar ese gozo y ese respaldo a la hora de compartir la palabra. Era una palabra respaldada por la verdad, que llegó a todo lugar, como habrá de decir en el capítulo 15, verso 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Era también una iglesia poderosa, una iglesia poderosa. ¿Qué otro resultado podríamos esperar
de un ministerio con tales características. Pablo les escribe lleno de gozo, describiendo aquellas cualidades que sobresalen en el testimonio de la iglesia. ¿Cuáles eran? Que imitaban la persona del Señor. Verso 6, vinisteis a ser imitadores de nosotros, ¿y de quién? Y del Señor. Pablo anima en varias ocasiones a los que los creyentes le imiten a él, y Jesús mismo lo enseñó. Ellos no conocieron personalmente al Señor, pero conocieron a los que vivían imitando al Señor. Hoy tenemos nosotros una gran ventaja, ya que contamos con un ejemplo grabado, un bajo escrito, es decir, trazos grabados para el aprendizaje de los escolares. Ahí Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice allí que tenemos un ejemplo grabado, y es precisamente lo que dice Pedro: padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y ese dejándonos ejemplo es precisamente la tablilla sobre la que el niño colocaba el papel o el papiro, y entonces comenzaba a trazar las letras de modo tal que las fuera memorizando. Los creyentes somos llamados a plasmar nuestra vida sobre la vida del Señor. ¿Qué más? Aceptaban la palabra del Señor. La palabra del Señor. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Qué fácil es recibir la palabra cuando todo va bien, pero cuando viene la prueba, ¿qué es lo que quiero recibir? Recibir la palabra que redarguye, reprende, instruye, y esto en medio de tribulaciones. Lamentablemente no es lo que solemos recibir a veces en momentos difíciles, pero la palabra siempre está allí y es lo que verdaderamente necesitaba. Así que esta iglesia poderosa lo era porque imitaban la persona, aceptaban la palabra y también tomaban la provisión del Señor. Versículo 6.c. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Es aquella provisión fundamental que sostiene y bendice nuestras vidas, produciendo un fruto que no fluye de recursos psicológicos ni de circunstancias favorables, sino de una obra realizada en el ser interior y alimentada por una maravillosa relación con el Señor. Os conviene que yo me vaya, había dicho el Señor, porque, como hemos dicho otro día, un Salvador dentro nuestro era mejor que un Salvador al lado nuestro. Colaboraban con los propósitos del Señor. Ellos eran un ejemplo, modelo, figura, marca, impresión, la marca visible de un golpe, una pauta, un modelo en el sentido ético. Vosotros, dice aquí, de tal manera llegasteis a ser un modelo para los de Macedonia y Acaya que han creído, y esto sin duda alguna es una maravilla, pero también un testimonio poderoso. El evangelio es compromiso y no solo beneficio, y en esta iglesia hubo una relación directa entre conocimiento y obediencia. Porque nos introducen las razones de que eran un ejemplo. Dice el verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es una iglesia que sirve y espera. Y ahora ya vamos a ir muy rápido porque la hora se ha cumplido. Ellos, les dice Pablo, os convertisteis de los ídolos a Dios. Y esto está en paralelo con la trilogía que hemos destacado en el versículo 3, con la obra de fe. Luego dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Y esto nos habla del trabajo de amor, un servicio realizado con fervor a Dios. Y esperar de los cielos a su Hijo. Y esto tiene que ver con
una espera anhelante. Ellos esperaban con ansias, y esto nos habla del carácter de la esperanza, nos habla del contenido de la esperanza. Nosotros, más que ir a un lugar, vamos a una persona. Nosotros esperamos encontrarnos con Cristo, amados hermanos. Sí, Él ha ido a preparar un lugar para nosotros, pero nuestro anhelo, nuestra expectativa es verle a Él, es ver a Jesús. Y el beneficio de la esperanza, ¿cuál es? Nos librará de la ira venidera. Qué bonito es esto, y tengo que apurarme para completar el apunte. Dice allí que ellos esperaban con ansias. La palabra griega es anameno, arriba y permanecer, y describe una espera confiada, con paciencia y viva, es decir, que se mantiene viva. Y en este sentido, Pablo termina que el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Bueno, me he tenido que saltar ya en el apunte todo lo que tenía sobre el verso 9, donde se habla de los ídolos. Los ídolos son vanidad, son algo vacío, son ceniza. En el Antiguo Testamento hay pautas muy claras acerca de la idolatría. Lo he tenido que dejar de lado porque había cosas a las que tenía que renunciar. Hay dos cosas que están viniendo sobre el mundo: el Hijo y la ira. El Hijo y la ira. Y esto lo dice Pablo aquí. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Y amados hermanos, nosotros estamos esperando al Hijo. No estamos esperando la ira. Ira es enojo, indignación intensa y profunda. La ira es un atributo de Dios, no es una expresión irracional de enojo por orgullo herido o por mal humor. Tampoco es la crueldad de la que nosotros podemos a veces pensar. Allí en Marcos 9 y en Mateo 25 se habla de lo que es el infierno o lo que será recibir la ira de Dios. En Marcos 9 dice, mejor sácate el ojo porque es mejor entrar en el reino de los cielos sin un ojo que ir donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y luego en Mateo 25 habla de las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí os dejo estas cuatro frases para explicar un poquito el significado de lo que será la ira venidera. Es un sitio donde el gusano nunca muere y es una figura interminable de disolución de la personalidad por efecto de esa conciencia condenatoria. Es decir, la persona se autocondenarán. El fuego nos habla de la agonía que resulta de tener conciencia del enojo de Dios. Las tinieblas de afuera es conocimiento de la pérdida no solo de Dios, sino también de todo lo que hacía que la vida pareciera valer la pena. Y finalmente el crujir de dientes es la figura de la autocondenación y del autodesprecio. Realmente aquellos que esperan la ira, pues es una esperanza nefasta, porque podemos vivir de una manera diferente. Podemos vivir esperando al Hijo. Los tesalonicenses proclamaron este mensaje y nos han dejado un ejemplo tremendo para que nosotros les podamos imitar. Os voy a dejar la tarea de una reflexión personal. Ya con esto estamos terminando. ¿Está resonando nuestro testimonio con pasión por Dios y por las almas que se pierden? En segundo lugar, ¿es mi vida un modelo de aquello que Dios hace en la vida de una persona transformada por el poder de su espíritu? Tienes que leer este capítulo, repasar estos apuntes y hacerte estas preguntas.
¿Estoy demostrando en mi vida personal una relación directa entre conocimiento y obediencia? Y finalmente, ¿qué ha llamado más mi atención en el estudio del capítulo 1 de Tesalonicenses y qué voy a aplicar a mi vida personal? Para aquellos que no tenéis tiempo de escribirlo, ya veo a algunos sacándole foto a la pantalla, me parece una idea genial. Le sacáis una foto y ya os queda las preguntas de reflexión para que luego en la semana las podáis responder. Si no, esto queda grabado y seguramente podéis recurrir al canal de YouTube. Yo lo estoy subiendo también en mi canal personal, en Walter of Cantosini. Tengo un canal personal en YouTube donde estoy subiendo también los devocionales y estos están quedando allí, no los estoy publicando en respeto a la iglesia virtual, pero están colocados allí para uso en el futuro. Y si alguno de los alumnos que está siguiendo no lo recibe por otro medio, que sepa que está allí a su disposición. Voy a cerrar con una breve oración. Padre, gracias, gracias otra vez por esta preciosa epístola. Gracias por todo lo que nos enseña. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa, que la amemos más y la vivamos cada día de nuestra vida. En tu nombre. Amén. Dejo de compartir. Podéis abrir los micrófonos para despediros. Muy buenas noches. Gracias por vuestra. Buenas noches, gracias.